Y bueno, ¿quién quiere comenzar con el mantra? ¿Quién quiere Si abrir la gusta, lo clase? hago yo, Dianita. Gracias, Neida. Perfecto. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Inspirar. Oh. Bueno, muchas gracias, Neida. Bueno, vamos a entrar el día de hoy a las causas que se inician en el cuerpo etérico. Está en la página 63 del libro. Este punto 2 proviene del mismo capítulo primero que hemos estado estudiando y el número 1 era acerca de las causas que surgen, las causas psicológicas de las enfermedades que surgen de la naturaleza sensoria emocional. Y hoy comenzamos con el punto 2, las que tienen origen en el cuerpo etérico. Entonces, vamos a comenzar abriendo por aquí. ¿Quién quiere leer? Yo, Dianita. Gracias, Rosita. Causas que se inician en el cuerpo etérico. Sería prudente recordar que no voy a tratar aquí esas causas que, produciendo efectos en el cuerpo físico, se inician en la mente o en el cuerpo astral. Necesariamente pasan a través del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un transmisor de todas las energías al cuerpo físico y todo tipo de fuerza pasa a través de él y va a distintas partes de la forma física, produciendo resultados buenos y malos, negativos o positivos según el caso. Este es un hecho aceptado. Considero aquí las enfermedades, los problemas y las dificultades físicas que surgen del cuerpo etérico mismo y se manifiestan en relación con el cuerpo físico. Esto es muy común y usual. Es esencial que se mantengan estas dos líneas de fuerza-actividad claramente diferenciadas en la mente. Ambas pasan a través del cuerpo etérico o provienen de este, yendo al cuerpo físico, pero solo una de ellas se origina en las dificultades que tienen origen etérico o que concierne a ellas. Muy bien, vamos a comentar este párrafo antes de continuar. Él se refiere acá que sería prudente recordar que no va a tratar esas causas psicológicas de las enfermedades que se inician en la mente o en el cuerpo astral, porque en el punto 1 ya vimos aquellas que se originan en el cuerpo sensorio y creo que en el punto 3 va a tocar aquellas que se inician en la mente.
Lo que es importante es que todas van a pasar por el cuerpo etérico y esas energías van a luego a impactar al cuerpo físico, produciendo ya sea resultados buenos y malos. Por supuesto, cuando hablamos de malo estamos hablando de las enfermedades, ¿no? Entonces les quería mostrar un diagrama que nos dio Nicole. Me dicen si lo ven, lo pueden apreciar. Sí, 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 sí. Perfecto. sí se Entonces, ve. claro, está en inglés, ¿no? Pero lo que está hablando es un flujo de energía, cómo va pasando de desde los campos internos, eso es lo más importante, al plano físico. Entonces, esa energía puede originarse en el alma, en la mente o en los planos emocionales, y todos ellos, cualquiera sea la fuente, va a haber un punto de entrada para penetrar en el chakra, en cualquiera de los 7 chakras principales. Y desde el chakra va a salir esa energía transmitiéndose a través de los nadis, a través de los nervios, pasando a las glándulas endocrinas, que ya estamos hablando ya no de una parte etérica, sino que todo esto violeta vendría a representar el campo etérico. Los nadis, por ejemplo, están en el etérico, no están en el físico como los nervios. Y por supuesto, estas energías van a impactar en las glándulas que correspondan según los centros. Tenemos las glándulas correspondientes, va a tener un resultado sobre las hormonas que están en el flujo sanguíneo y finalmente lo que vemos, el impacto ya sea psicológico o netamente físico. Esto es simplemente como un diagrama, pues, que, que viene para aclarar un poquito en nuestra mente el proceso de lo que vamos a ir diciendo ahora. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este o comentario? No necesariamente pregunta. Sobre este párrafo antes de pasar a los centros. Yo tengo una pregunta. A ver, Humberto. El cuerpo etérico es un transmisor. Aquí está el maestro considerando que recibe. Y yo tengo una pregunta, ¿también emite? Emite. ¿Cómo dijiste? Emite. Preguntaste si emite. Sí, pregunto si también es un emisor. Sí, sí. De hecho, fíjate, el punto que estamos hablando, el punto 2, Ajá, son las causas que se inician en el cuerpo etérico, ¿sí? Que se inician ahí, en el cuerpo etérico. sí, Y por supuesto, ¿a dónde van a impactar? Al cuerpo más denso que el físico a través de la glándula o del sistema nervioso, pues, cerebroespinal, etcétera. Entonces, claro que emite siempre, para bien o para mal, como dice el maestro. ok, gracias. Sí. Si esa pregunta viene adjunta a otra duda más adelante, volvemos, ¿verdad? Entonces, Rosita, si quieres continuar, Sí. El cuerpo etérico está compuesto totalmente de líneas de fuerza
y de puntos donde esas líneas se cruzan, formando al cruzarse centros de energía. Donde tales líneas de fuerza se entrecruzan, tenemos un mayor centro de energía, y donde grandes corrientes de energía se encuentran y cruzan, como lo hacen en la cabeza y a lo largo de la columna vertebral, tenemos 7 centros principales. Hay 7 como estos, además de 21 centros menores y 49 centros más pequeños, conocidos por los esoteristas. Sin embargo, nos limitaremos esta vez a todo el cuerpo etérico y a los 7 centros principales. Quizás les interese saber dónde se hallan los 21 centros menores y pueden ser localizados en los siguientes lugares. 2 de ellos delante de los oídos, donde se unen los huesos de la mandíbula. Otros 2 están exactamente encima de los 2 senos. Uno donde se unen los huesos pectorales cerca de la glándula tiroides. Este, conjuntamente con los centros de los senos, forma un triángulo de fuerza. Uno en cada palma de las manos. 2. Uno en cada planta de los pies. 2. Uno detrás de cada ojo. 2. 2 también conectados a las gónadas. Uno cerca del hígado. Hay uno vinculado con el estómago, por lo tanto relacionado con el plexo solar, pero no es similar a este. 2 vinculados al vaso. Estos forman en realidad un centro formado por los 2 superpuestos, uno detrás de cada rodilla. Un poderoso centro está estrechamente relacionado al nervio vago. Este es muy potente y está considerado por algunas escuelas de ocultismo como un centro mayor. No se halla en la columna vertebral, sino cerca de la glándula timo. Ok. Entonces, esto corresponde a los 21 centros menores. No sé si los fueron identificando en la medida que el maestro va describiendo la posición, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, en resumen, tenemos 7 centros principales, tenemos 21 centros menores. Estaba atrás. 7 centros principales, 21 centros menores y 49 centros más pequeños. Como se le dice también centros secundarios, ¿no? Y aquí pues él está haciendo hincapié en la ubicación de los 21 centros menores, porque entre ellos se forman unos triángulos de los cuales va a hablar más adelante, que son muy importantes, también son muy importantes en sanación. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la localización de estos 21 centros? Dianita, yo tengo dudas sobre la glándula timo. Sí. ¿Cuál es la duda? Acá no está dibujada, ¿no? Sí, pero ¿dónde se encuentra? Déjame ver si tengo, a ver si está Ela acá. fica atrás do osso externo, Sí, pouquinho acima do coração. aquí no. Ay, ya, Está doctorita, cerca gracias. del punto del vago, ¿Cómo? por lo que veo. Pareciera estar cerca de donde está el punto del Sí, vago, sí, allí donde tienes ahora sí, pero el está un punto. poco más arriba, Más un poco más arriba, es arriba, correcto. un Sí, poquito más arriba, levemente más arriba, sí. la glándula timo. Mm, Este,
A ver, vamos a ver si lo consigo. No, No. Aurora es médico, ella nos va a explicar tal vez con más sí, exactitud. sí. É, Acá figura, a- no sé si lo, no está bien ubicado. Necesitamos otro mapa mejor que este del que estamos viendo. Aurora, si quieres volver a decirlo en voz alta. sim, sim. Ela se localiza, a glândula, atrás do osso externo, um pouquinho Entonces, acima do coração, un poquito encima del corazón y atrás mas del esternón, central, no osso externo. como central, por aquí. Isto, Ok, isto. Ujú. ok. Ah, ya, ok, gracias. Hum, Ese punto de timo es muy importante. Miren, en medicina tradicional china hay un ejercicio que uno golpetea levemente para activar la glándula timo, porque tiene que ver obviamente con el sistema inmunológico. Por Yo eso creo que quería tenerlo claro. sí. Y luego, bueno, creo que el maestro habla más adelante sobre eso. Entonces, Gracias. él sigue diciendo lo siguiente, Rosita. Los dos triángulos referidos en esta clasificación son de real importancia. Uno está arriba y el otro abajo del diafragma. Entonces, en el dibujo derecho, estos son esquemas de Nicole, ¿ok? No son del libro propiamente. Entonces, tenemos el triángulo superior o supradiafragmático que está configurado por lo que hemos dicho. Este centro que está aquí por encima del vago y el de los dos senos. Esto forma un triángulo superior que el maestro dice que es muy importante. Y este triángulo inferior corresponde al triángulo formado por el plexo solar, el centro del sacro y el centro de la base. Ese es un triángulo infradiafragmático. ¿Sí? Bueno, podemos continuar. Lógicamente, se evidencia que cuando hay libre afluencia de fuerza a través del cuerpo etérico al físico denso, habrá menor posibilidad de enfermedad o dolencia. Sin embargo, puede acrecentarse la tendencia a las dificultades debido a la sobreestimulación y a la consiguiente hiperactividad del sistema nervioso, con todos sus problemas. Estas fuerzas que tratan de entrar en el vehículo denso son emanaciones provenientes de tres direcciones, si puedo usar tal término. 1. De los vehículos de la personalidad, los cuerpos astral y mental. 2. Del alma, si se ha establecido contacto, reconocido o no. 3. Del mundo circundante, para el cual los vehículos del alma y de la personalidad han servido de puerta de entrada. Incidentalmente, en conexión con esta última frase, deseo llamar la atención sobre una posible relación entre esas puertas de entrada y la frase portal de iniciación. Ok. Entonces, básicamente lo que dice el maestro es que cuando hay una libre afluencia de las fuerzas a través del cuerpo etérico y pasando libremente al físico denso, pues estamos con una salud óptima o habrá menor posibilidad de enfermedad o dolencia. Pero en el caso de una sobreestimulación, hiperactividad del sistema nervioso, pues esto
puede traer problemas. Porque, ¿qué pasa? Estas fuerzas que entran en el vehículo físico pueden proveer de tres direcciones. Como hemos visto en el gráfico anterior, de los cuerpos astral y mental y también del alma. Así se ha establecido contacto, se sepa o no se sepa, se haya identificado o no. Y del medio circundante, por el cual, pues a través de los chakras son como puertas de entrada. Entonces volvemos a esto, ¿no? Aquí, aquí. Entonces, estas energías que van a penetrar al físico provienen del alma, de la mente, de las emociones o de causas que provienen propiamente del cuerpo etérico y tiene sus consecuencias en el físico. Y acá el maestro habla de algo que es muy importante. Deseo llamar la atención sobre una posible relación entre esas puertas de entrada de la cual está hablando, ¿no? Para la cual el alma y la personalidad dejan como puertas de entrada del mundo circundante. Y la frase portal de iniciación, como que hay entre ambas cosas una relación. Entonces vamos a pensar de qué está intentando el maestro decirnos con esto. Rosita, si quieres leer el azul Sí. para seguir razonando este punto. Portal de entrada. Punto de entrada que significa la oportunidad que se le ofrece de pasar por una nueva experiencia y revelación. Portal de iniciación. Obstrucción, algo que cierra el camino que debe abrirse o se interpone entre el aspirante y oculta su objetivo. Bueno, voy a releer este punto. Entonces, del mundo circundante, para el cual los vehículos del alma y de la personalidad han servido de puertas de entrada. Incidentalmente, en conexión con esta última frase, deseo llamar la atención sobre una posible relación entre esas puertas de entrada. Estamos hablando del físico, el emocional, el astral o el mismo cuerpo etérico. Y la frase portal de iniciación. ¿Qué pasa en un portal de iniciación que dice que es un portal de obstrucción? Para que un aspirante pueda pasar a través del portal de iniciación, sus energías deben estar cónsonas, resonantes o en sintonía con lo que está detrás de ese portal, ¿verdad? O sea, si el portal de iniciación es una entrada a una nueva realidad de conciencia, para que podamos pasarla, tenemos que tener sintonía con esa energía, es decir, ya debemos estar vibrando en esa energía para poder pasar. Hasta que no tengamos esa vibración, es una obstrucción, porque nos golpeamos, no podemos pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas energías que son puertas de entrada? Todas estas energías que está hablando el maestro, que son puertas de entrada, eh, son energías eh, que si esto fluye, vamos a decir, libremente, como dice el maestro, del etérico al físico, pues no va a haber grandes dolencias ni grandes problemas. Pero ¿qué pasa cuando hay una hiperestimulación? Por ejemplo, más adelante él habla de la congestión, que sería la polaridad. Pero en este caso habla de una sobreestimulación. Entonces,
¿qué pasa? Esto está demasiado congestionado, puede bloquearse el chakra y no sale la energía porque hay demasiado. Por ejemplo, vamos a poner que sea el caso, que sea el caso. Entonces produce la enfermedad, ¿sí? Entonces hasta que la energía no esté en sintonía entre el etérico y el físico, pues esas energías no van a fluir libremente. O visto de otra manera, si nosotros no estamos conectados con la vibración del alma, ¿verdad? Esas energías del alma van a estar obturadas, ¿sí? No pueden pasar como si fuera un portal de iniciación. No puede pasar hasta que esas energías nosotros podamos aumentar la frecuencia vibratoria de nuestros vehículos interiores, de nuestra personalidad, como se dice simbólicamente, elevar los ojos al alma y entonces resonamos con el alma y esa energía pues se difunde libremente, como sucede ante un portal de iniciación. Bueno, esta es mi conjetura. Estamos abiertos a todas las reflexiones que podamos dar aquí en el grupo. Vou tentar falar um pouco devagar para complementar o que você colocou. Complementar não, botar de uma forma que eu entendo. Na definição de doença, é uma obstrução da energia da alma, certo? Então, se esses chakras estiverem obstruídos por hiperestimulação, ou seja, congestão ou deficiência, então nós vamos ter um corpo doente, um corpo físico, emocional e mental doente. Correto? Correcto, correcto. Gracias. ¿Hay alguien que entienda el portugués y el español que quiera explicarlo? Acá nos falta Sihan o Susanita que entienden muy bien el portugués. É. Lo que está indicando acá Aurora es que cuando hablamos de obstrucción, por ejemplo, nos referimos a que obstruimos el paso del alma, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese portal no permite el paso, porque si lo estamos obstruyendo, ¿verdad? Claro, porque eso congestiona, dice el vehículo etérico, porque es cuando se produce una condición de bloqueo, entonces congestiona el vehículo etérico, como cuando da la influenza, dice ella, ¿no? Tal cual. Bueno, eso pensamos que es así. Es la congestión de los pulmones. Sí, señor. Ahí habla más adelante sobre eso. Vamos entonces a continuar. Aquí, vamos a continuar con esto. ¿Quién quiere hablar sobre esto? ¿Quién quiere Leo leer? yo, ¿Quién? leo yo, Dianita. Neida, gracias. En el caso donde estos centros a través de los cuales afluye la energía proveniente de esas fuentes de reserva están pasivos, aletargados o solo funcionando parcial o muy lentamente en lo que concierne a su ritmo vibratorio, entonces se producirá una condición de bloqueo. Esto condiciona el vehículo etérico con Congestiona. Esto congestiona el vehículo etérico con las consiguientes y subsiguientes dificultades en el funcionamiento del cuerpo físico.
Una de las más comunes es la congestión de los pulmones, que aunque tal vez exotéricamente puede achacarse a ciertas y definidas causas físicas, en realidad se debe a esas causas, además de una condición interna de congestión etérica. La conjunción de la aparente causa externa y la verdadera causa interna es responsable de la irrupción de la dificultad. Cuando ambas condiciones entran en conjunción y existe un impedimento físico y una indeseable condición etérica, entonces tendremos enfermedad, males o debilidad de cualquier clase. Cada congestión externa siempre puede atribuirse a estas dos causas, una interna y otra externa. En estos casos, la causa externa no es un efecto de la causa individual interna, lo cual es muy interesante. No obstante, se observará que las enfermedades no son puramente subjetivas o de origen psicológico en lo que concierne al individuo, sino que a veces son ambas, exotéricas y esotéricas. De allí la complejidad de este problema. Entonces, sí, aquí, como dijo, creo que Neida, está hablando el tema de la congestión, ¿verdad? Y que, ¿qué pasa? Que cuando, acuérdense que estamos hablando de los centros etéricos, son vórtices de energía y que esos vórtices vibran a una rata adecuada, que eso depende de otras cosas. Entonces, cuando están pasivos, aletargados, nunca inactivos, eso es muy importante decirlos. Todo chakra está activo, no hay inactividad de los chakras. Oh, mira, tienes inactivo este chakra, eso no existe. Todos los chakras están activos, pero pueden estar aletargados, funcionando parcial o muy lentamente, siempre, claro, relacionado al ritmo vibratorio. ¿Y qué pasa? Hay una condición de bloqueo. Este párrafo es distinto del anterior, en el cual nos hablaba de una hiperactividad, de una sobreestimulación que impacta sobre el sistema nervioso, ¿sí? Que habíamos hablado anteriormente. Ahora es lo contrario, está tocando el tema del bloqueo producido por ese aletargamiento de la rata vibratoria de los chakras, porque entonces se congestiona el vehículo etérico y trae dificultades en el funcionamiento del cuerpo físico, como es el caso de la congestión de los pulmones, que además de causas externas, etcétera, se debe a la condición interna de congestión en el etérico. ¿Sí? Entonces, también habla de que muchas veces hay una conjunción de la causa externa e interna, y entonces tenemos, bueno, la enfermedad, debilidad de cualquier clase. Y que toda congestión se debe a una causa interna, a dos causas, una interna y otra externa. En el caso que estemos hablando de la causa externa, esa causa externa no es efecto de la interna, no es efecto de la interna. Entonces, sí, por ejemplo, como estábamos hablando, una causa de congestión, eh, una causa interna provocada por la congestión etérica, ¿verdad? Entonces, algunos de los chakras, cualquiera que estemos considerando, o de los centros, está letargado, etcétera, entonces va a congestionar, va a bloquear el paso de la energía y como no puede pasar, se congestiona ahí en ese punto, porque no puede pasar libremente. Entonces,
Esa es una condición interna de congestión, pero puede haber una congestión externa que ahora no se me ocurre cómo podría ser para una enfermedad respiratoria, una congestión externa. Este, será algún elemento ambiental, no sé si lo dirá el maestro más adelante. ¿Sí? César, adelante. Mira, yo cada vez que leo más al maestro me doy cuenta de la importancia de las flores en esto, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de los pulmones, la congestión interna es la tristeza, ¿ya? La tristeza prolongada produce una congestión interna. Y está llena de congestiones en que el ser humano es completamente incapaz de poder visualizarla o saber cómo solucionarla. Y para eso la divinidad nos otorgó las flores, ¿ya? Las flores se penetran profundamente y son capaces de liberarnos de múltiples afecciones internas y bloqueos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Que todos los discípulos postulantes a la iniciación los tenían 10 años con flores, descanso, algunos años en actividad y otros 10 años más, eran 20 años de flores, ¿ya? Entonces encuentro de mucha importancia que involucrar en la sanación las flores, porque cuando el maestro escribió esto aún no se descubría, no se redescubrían todavía las, o estaba recién redescubriéndose las flores, ¿no? Porque las flores es una cosa muy antigua, pero se redescubrió por un baje los años veintitantos, ¿no? Era eso que quería aportar nomás. Es correcto sobre el uso de las flores en sanación, ¿verdad? Como las flores de Bach, etcétera. Y el mundo vegetal en particular está relacionado con los problemas emocionales, con el campo emocional. De ahí que la aplicación de las flores en muchos problemas emocionales, ¿no? Eh, Recordemos que el maestro siempre nos dice que vayamos a la causa, siempre vayamos a la causa para sanar. Y la mejor manera de ir a la causa y de sanar como instrumento sanador es desde el alma, desde el alma. Si trabajamos como alma grupal, si trabajamos como alma, yo les digo, no necesitamos ningún elemento externo, ninguno, ninguno. Lo que pasa es que, bueno, yo también como terapeuta tengo que echar mano de otras cosas, como las flores, como dice César, ¿verdad? Pero recuerden que el maestro nos está entrenando y nos está enseñando para trabajar como alma, ¿sí? Solamente quería hacer hincapié en eso. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Quieres continuar, Neida? Con gusto, Dianita. Lo antedicho presenta la cuestión de la actividad que desarrollan los 7 centros de fuerza en el cuerpo etérico. Estos pueden ser considerados como dormidos o aletargados, despertándose, pero no obstante perezosamente vivos, o funcionando normalmente, lo cual significa que algunas de las energías que producen la forma del centro se mueven rítmicamente, siendo los centros, por lo tanto, receptivos a la afluencia, mientras otros están inactivos e insensibles. Otros centros estarán enteramente activos y por lo tanto atraerán predominantemente cualquier fuerza afluyente, y aún otros lo estarán parcialmente.
En la mayoría de la gente, los centros ubicados abajo del diafragma están más activos que los que se hallan arriba del diafragma. Me refiero aquí a los 7 centros mayores y no a los 21 menores. En los aspirantes están activos los centros debajo del diafragma y los centros cardíaco y laríngeo van lentamente entrando en actividad. Mientras en el caso de los discípulos, el centro ajna más esos centros del cuerpo que se hallan debajo del mismo van rápidamente despertando. En el iniciado, el centro coronario está entrando en actividad vibrante, llevando a todos los centros a un ritmo real y coordinado. Cada paciente o ser humano, según el rayo a que pertenece, responde en forma diferente. El factor tiempo también difiere. El canon de desarrollo varía y la respuesta a las afluyentes fuerzas es ligeramente diferente. Muy bien, gracias, Neida. Bueno, vamos a analizar lo que dice, ¿no? Obviamente, él se está refiriendo a los 7 centros principales, ¿no? Y él considera que, o sea, pueden estar dormidos, pueden estar aletargados, pueden estar despertándose, pero como decimos, trabajando muy lentamente o rotando muy lentamente a una rata vibratoria muy baja, o pueden ser normales. Significa, fíjense lo que dice, cuando un centro funciona normalmente, significa que algunas de las energías que producen la forma del centro se mueven rítmicamente. Porque todos los centros, excepto el del entrecejos, el ajna, perdón, todos los centros tienen la forma de flor de loto con un número determinado de pétalos, que no son más que formas en movimiento, energía en movimiento. Esas energías en movimiento dan la forma que puede ser como una forma de loto. Esas energías en movimiento es un movimiento rítmico cuando el centro está normal, siendo los centros, por lo tanto, receptivos a la afluencia, mientras otros están inactivos o son insensibles a la afluencia. Vamos aquí a volver al tópico de que cuando decimos que el centro está inactivo, no significa que está parado, que está detenido, porque son centros de energía eléctrico y eso no puede estar detenido. Eso es una energía que va circulando. Lo que pasa que no es receptivo. Acuérdense que son como ventanas, son vórtices energéticos que reciben y dan, reciben y dan. Entonces, cuando están en esta condición que él está hablando el maestro, es cuando son insensibles. No, son insensibles, o sea, no responden a la afluencia y no responden a la transmisión que deben hacer. Entonces luego hay unos conceptos que es muy importante que los tengamos en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con pacientes. En la mayoría de la gente ordinaria, que no está orientada espiritualmente, ¿sí? Esta gente, la mayoría de los centros ubicados debajo del diafragma están activos. Entonces nos referimos al centro base, al centro sacro y al plexo solar. Esos son los que están más activos.
¿Qué significa? Que ahí es donde habrá o una sobreestimulación de centros, por ejemplo, el centro que corresponde al centro sexual, ¿verdad? Puede estar sobreactivo o lo contrario, está aletargado, ¿sí? O sea, no están normales, pero, pero están activos, sean por una situación o por otra, son los que están más activos. ¿Ok? Ese es un punto. Vamos a poner acá. En el caso de los aspirantes, que son las personas que, bueno, ya están como considerando la parte espiritual, siguen siendo los centros, están activos, siguen siendo los centros debajo del diafragma lo más activo, pero comienzan a activarse el cardíaco y el laringio. Es decir, empiezan como a despertarse los centros superiores supradiafragmáticos. Y en el caso de los discípulos, es el centro ajna más los que se hallan debajo del mismo. Aquí se está refiriendo, aquí se está refiriendo a los centros supradiafragmáticos. Bueno, tenemos el ajna en el entrecejo, tenemos el laringio, que está debajo del ajna, tenemos el cardíaco, todos ellos son supradiafragmáticos. Y esa es la diferencia, vamos a decir, geomórfica o de ubicación de los centros de acuerdo a la conciencia del paciente, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Ahora fíjense, en el iniciado, el centro coronario, o sea, el último, ¿verdad? El centro coronario es el que está entrando en actividad vibrante. Y como es un centro, vamos a decir, el séptimo centro, va a llevar a todos los demás a un ritmo balanceado, coordinado, armónico, etc. Eso en el caso de un iniciado. Y esta parte es muy, muy importante porque dos personas pueden tener dolor de cabeza, pero cada paciente es diferente según su rayo, según el nivel de conciencia que tenga, sus centros van a responder diferente a ese estado resultante que es el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, cada ser humano es único, ¿no? Y es de verdad bastante complejo todos los elementos que están entrando y que poco a poco el maestro nos empieza a enseñar. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo? Tiene muchos elementos. Si no hay ninguna pregunta o comentario, seguimos. Dianita, veo algo bien importante aquí, que en cada paciente es de mucha importancia, dice, conocer su rayo y su grado de evolución. Entonces tendríamos que hacer un seguimiento con una retrospección de un poco de su vida, ¿no? Sí, sí. Primero, como se dice, tenemos que conocer un poquito nuestra fórmula de rayos personal, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante a entender el rayo de los demás. Básicamente lo importante es el rayo de la personalidad y el rayo del alma. Y el rayo de la personalidad, bueno, si estudiamos los rayos podemos tener un acercamiento de cuál es el rayo de la personalidad. Él habla más adelante.
porque los métodos de sanación, él explica más adelante cómo proceder según el rayo de la persona. No, los Claro. métodos difieren. Entonces, si tenemos una idea sobre eso, pues seremos mucho más eficientes. Mm, ¿Sí? sí. Y otra, es que esto es tan complejo, porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que tiene, este, no sé, un rayo 5 muy científico, etcétera, ¿no? Muy analítico, muy científico, etcétera. Es muy intelectual, muy mental. El rayo 5 no es lo mismo el rayo 5 de una persona ordinaria del rayo 5 de un discípulo que está estudiando, que se está preparando, que ve, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Son mundos diferentes, mundos diferentes. Vamos entonces, otro lector ahí, Humberto, César, un caballero. Yo sigo, si gustan. Bueno, Humberto, gracias. Todo esto lo consideraremos con debido cuidado cuando tratemos el capítulo 9, que concierne a los 7 modos de curación. Simplemente lo menciono para sentar las bases de lo que se ha de considerar más tarde y demostrará que todo el tema de la relación existente entre el cuerpo etérico y el físico está vinculado al problema de la curación. Se evidencia así cuán importante es, antes de que pueda tener lugar la verdadera curación, que el curador conozca la etapa de evolución alcanzada por el paciente, debiendo también conocer el tipo de su rayo, tanto el de la personalidad como el egoico. Si a esto se le agrega algún conocimiento de sus inclinaciones e indicaciones astrológicas, se podrá llegar a un diagnóstico más exacto. La clave de toda liberación, ya sea por la cura física de la enfermedad o por la muerte, reside en la comprensión de la condición de los centros en el cuerpo etérico. Estos determinan el grado de actividad corporal vibratoria y la respuesta general del cuerpo físico. Condicionan también exactamente la actividad de la naturaleza instintiva y su relación con el plano externo de la vida y la plenitud y salud general del sistema nervioso simpático. Gracias, ¿No? Humberto. Bueno, el primer párrafo era precisamente de lo que habíamos estado hablando, que Neida Sí, también hizo hincapié, ¿verdad? así es. Y está hablando pues cómo los centros eh, con su rata vibratoria condiciona pues el estado de salud que pueda tener la persona y hace hincapié de la salud del sistema nervioso simpático, no parasimpático, sino del simpático, sistema nervioso simpático. Y fíjense que ya entramos entonces en el punto de la congestión especialmente. Vamos a arrancar entonces con el punto de la congestión.
Si hay algún comentario, pues abren su micrófono y hablan. ¿Quién quiere leer el punto A? Sigo yo entonces. Bueno, Congestión. Muchas de las verdaderas dificultades pueden atribuirse a la congestión o a la carencia del libre juego de las fuerzas. En esta relación podría puntualizarse que el cuerpo etérico es un mecanismo de entrada y salida. Hay en consecuencia una relación curiosa e íntima entre este y ciertos órganos como los pulmones, el estómago y los riñones. Esta simbología, cuando se la comprenda correctamente, demostrará que existe profundamente una relación esotérica entre 1. La mente y los pulmones, el proceso de respiración con las etapas de inhalación, intervalo y exhalación, actúan en conexión con los dos aspectos de fuerza mental y física. 2. La naturaleza de deseo y el estómago. Aquí también tenemos el proceso de entrada, asimilación y eliminación. 3. El cuerpo etérico y los riñones, con los procesos claramente definidos como los casos de absorción, quimicalización y transmisión. No existe un símbolo tan comparativamente exacto del proceso creador como la estructura humana. bueno, vamos a analizar esto un poquito, ¿no? Entonces, estamos tocando ya el tema específico de la congestión, o sea, la carencia del libre juego de fuerza. Entonces, cuando hay una congestión, ya hemos visto que hay como un bloqueo, porque la fuerza no puede pasar a través del cuerpo etérico, ¿sí? Y habla, esto es muy interesante, de la relación entre los pulmones, estómago y riñones. Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto 1, la mente y los pulmones, ¿verdad? Hay unos ejercicios respiratorios que cuando la persona está muy nerviosa, te dice, respira profundamente, ¿sí? Toma unas respiraciones profundas, inhala, exhala, y entonces ese ritmo respiratorio actúa sobre la mente pacificándola, ¿sí? Calmando ese nerviosismo, por ejemplo, ¿no? Eso lo podría entender por ese lado. En el punto 2, la naturaleza del deseo y del estómago también lo podemos comprender cuando las emociones pues nos pegan en el estómago, es plexo solar, nos pegan en el estómago. Si no tenemos diarrea, tenemos estreñimiento, ¿sí? Entonces también eso se puede entender. Ahora, el cuerpo etérico y los riñones, yo confieso que no, me cuesta trabajo entenderlo. Dice, con los procesos claramente definidos de absorción, quimicalización y transmisión. No existe un símbolo tan comparativamente exacto del proceso creador como la estructura humana. Bueno, si quieren hacer algún comentario antes de seguir. Realmente esta consecuencia relacional entre el cuerpo etérico y los riñones, bueno, ahí me quedé. Sí, se referirá en la palabra quimicalización a eliminación,
porque los riñones absorben, pero también eliminan, o es la eliminación la transmisión. No lo sé, Humberto, la verdad, no lo sé. Sí, Eh, está, yo por este está para proceso, estudiar. sí, sí, y este proceso de quimicalización yo lo relacionaba más bien con esas transformaciones a nivel bioquímico, Sí, ¿no? sí, sí, Eh, también. lo- también lo relacionaba por eso, pero de verdad que, no sé, le podemos mandar la pregunta a Nicole para ver qué nos explica ella en este Buena sentido, idea. porque No, no no, recuerdo haber leído nada específicamente sobre riñones en el libro, por eso mi duda. Puede ser que tenga que ver con la función del riñón, que es de limpieza del organismo y que permita la correcta circulación de la energía física y del cuerpo etérico. Se me ocurre, pero no sé. Sí, sí, probablemente, sí. Pero no está tan claro como en los anteriores, ¿verdad? No, vamos investigando. no está. Yo más bien me había ido por lo siguiente. Yo entendí quimicalización como cuando hacen tratamientos de quimioterapia, una cosa así, y de ahí hacen diálisis, ¿no es cierto? Por Para cierto, limpiar. sí. Algo por ahí se me ocurría a mí. Vamos a consultarlo. Y apenas me dé la respuesta, Nicole, la mandamos por el chat. Ya. Vamos a terminar el párrafo este. A ver, déjenme ver acá, congestión en el libro. Este, congestión del cuerpo etérico. La congestión del cuerpo etérico que produce mucho malestar en el cuerpo físico puede hallarse, por lo tanto, en el punto de entrada del cuerpo astral o del plano astral. Nótese la fraseología y la diferencia, o en el punto de salida, en relación con el centro hacia el cual un tipo particular de fuerza etérica puede afluir con más facilidad y pasar también más fácilmente. Donde no hay libre juego entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral, habrá dificultades. Cuando no existe libre fuego entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, involucrando también los ganglios, nervios y el sistema endocrino, habrá también dificultades. La estrecha relación que existe entre los 7 centros y las 7 glándulas mayores del sistema físico nunca debe ser olvidada. Bueno, esto lo vamos a volver a leer en Ya, la próxima clase y ya, este, eh, para ver bien los centros, las glándulas correspondientes, buscar un grafiquito, este, y bueno, ok, sigue más adelante todo este problema de congestión, no termina aquí, así que no vale la pena que dejarlo a medias. sí dejarlo a media aquí. Vamos Ok, entonces a concluir agradeciéndolos a todos por la hora que tocamos. Antes de cerrar con el mantra del contacto, quería saber sus opiniones. Si volvemos a adelantar la hora, porque me parece que, por ejemplo, para muchas personas ya son las 10 de la noche, parece un poco tarde. No sé si ustedes estarían de acuerdo a volver una hora antes, como lo hacíamos. para mí está bien, pero A mí, yo me a mí me adapto. parece bien también. Sí, 5 de la tarde en México. 5 de México,
para Brasil, la Argentina y Chile serían, a ver, 20. 8 de la noche, iniciando Sí, 8 de la noche. Sí. sí, para mí sería mejor. Está muy bien. Lo Está vamos, bien. Para mí también. lo vamos a decir por la... Sí, porque 10 de la noche, bueno, ni uno mentalmente ya está cansado, está agotado. Bueno, acá está mi cara. Todo lo que quieran abrir el video, siempre somos como una familia. ¿Quién quiere decir el mantra de contacto para terminar? Lo voy a cerrar yo. ¿Ya? Gracias, César. Sí. Mantra de contacto. Conócenos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Gracias. Una gran alegría encontrarme con todos ustedes en este Gracias, trabajo de Obrigada. aprender. gracias. Tchau, Gracias, Gracias. Muchas Dianita. gracias, que descansen. Entonces Buenas tú nos noches. dices, Dianita, para el próximo Por sábado, si es supuesto. a las Sí. 7 o es a las 8. No, ¿Ok? sí, vamos a quedar a la hora anterior. Volvamos. A las Perfecto. 7. Ah, ya, ok. Un abrazo a Gracias. todos. Descansen. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias Bye. igualmente.